Pues bien, en Colombia a las 2 de la tarde, 42 minutos. Estamos tomándonos este tinto delicioso de la tarde con ustedes, amables oyentes. Ya entramos en forma, porque esto empieza a ponerse bueno ya con la taza de café, así calientita, recién preparada, en la mesa de trabajo. Es real, ¿cierto, Julito? Rico, sí, está Aquí muy rico ese tinto. nos tomamos el tinto de la tarde de forma vivencial y real. Cultura ciudadana, compromiso de todos, no es un eslogan de ninguna campaña política, Julio, a propósito de otro tema que no debe sernos ajeno durante este 2018. No, cultura ciudadana es un concepto tan amplio, tan denso y tan necesario, tanto en el conocimiento como en la práctica genuina. Para este tema, hemos invitado en la tarde de hoy al doctor Miguel Antonio Peña Peña, abogado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en la Universidad Javeriana en temas de gobierno municipal, y quien lleva algunos meses residiendo en Fusagasugá, gozando del clima y de otras características especiales, y lo hemos invitado precisamente para que nos documente acerca de cultura ciudadana. Doctor Miguel Antonio, bienvenido al Tinto de la Tarde. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Gilma, buenas tardes, Julio César, y muy buenas tardes para todos los oyentes de esta prestigiosa emisora. Muchas gracias por invitarme a este importantísimo programa de la región del Sumapaz. Muchísimas gracias a usted, doctor, por aceptar nuestra invitación. Julito, ¿tú qué entiendes, así a grosso modo, por cultura ciudadana? Bueno, entiendo que es la práctica de actitudes que van encaminadas al respeto, sí, de nuestros semejantes y de nuestro entorno, ¿no? Pienso yo, como para hacerlo así. Así lo que más entiendes, resumido, sí. a grosso modo. Sí. Perfecto. Cultura ciudadana en términos tanto ancestrales, culturales y en cuanto a términos prácticos, doctor Miguel Antonio, ¿qué es? Para que nos documente a todos. Bueno, cultura ciudadana es una actitud, es un comportamiento, es un programa, es una política que busca cambiar hábitos relacionados con la convivencia y más específicamente con el cumplimiento de normas urbanas por vía de la autorregulación personal y por la mutua regulación interpersonal. Pero para entender ese concepto tenemos que desglosar qué es cultura ciudadana. ¿En cuánto se desglosa? ¿En cuántos espacios? Para que todos podamos tener una documentación precisa, doctor. Tenemos que tener claro un código común, qué es cultura, qué es ciudadanía. Sí. Básicamente esos dos puntos tenemos que desglosarlos para poder entender en qué estamos trabajando. Perfecto. ¿Empezamos por dónde? Cultura. Por cultura. A ver, atentos oyentes, ¿qué será cultura? Estamos hablando de cultura ciudadana, entonces tenemos que saber qué es cultura. En la Grecia clásica, como tú lo dijiste hace un rato, el término correspondiente era para cultura era paideia. Paideia. Que significa crianza de un niño, instrucción, educación perfecta. Y Cicerón usaba la palabra humanitas, naturaleza humana, dignidad humana, educación refinada. Entonces, ateniéndonos a esta definición, cultura es educación, formación, desarrollo o perfeccionamiento de las facultades intelectuales y morales del hombre. Y en su reflejo objetivo, cultura es el mundo propio del hombre en oposición al mundo natural que existiría igualmente con el hombre o sin el hombre. Ese es el concepto así amplio de cultura. Amplio de cultura. Doctor, ¿por qué este tema tan fundamental dentro del comportamiento ciudadano no se imparte en los colegios? No, sí se está haciendo, sí se está, a partir del nacimiento del movimiento de cultura ciudadana, que tenemos que reconocérselo al profesor Antanas Mocus con su primera alcaldía. Eso ya es otra voz. Ahí empezó a trabajarse en todo el país el concepto de cultura ciudadana. Antes no se conocía. Ellos lo trajeron, Antanas fue profesor de una tesis de grado donde conoció el concepto de cultura ciudadana. Eso viene de los franceses. Ellos identificaron que el ser humano está regido por 3 estamentos básicos, tanto individual como colectivamente. Esto es, la ley, la moral y la cultura, entendida en este contexto como costumbre.
Entonces, la ley nos dicta qué es lo que está permitido y lo que está prohibido. Nuestra moral personal interna nos dice qué está bien y qué está mal. Correcto. Y la costumbre a veces está de acuerdo con esas otras dos o a veces no. Y ese es el problema. Ellos identificaron, cuando crearon el concepto de cultura ciudadana, que había una ruptura entre lo que dicta la ley, lo que dicta la moral y lo que hace la costumbre. Así es. Y entonces dijeron, lo que necesitamos para construir ciudadanía es volver a armar, a equilibrar, a hacer armónicos estos conceptos de ley, moral y cultura. A eso se enfoca. Básicamente la cultura ciudadana, el programa de cultura ciudadana es un programa que a través de unas nuevas estrategias de comunicación busca cambiar conductas culturales. Bueno, bien impartida, Julio César, debe empezar a arrojar sus resultados favorables. Claro que sí, y sobre todo porque, bueno, en cuanto a la definición, muy clara, pero y en la práctica, ¿no? ¿Cómo se hace para poder establecer eso, o cómo determinar cuándo la costumbre transgrede o daña las otras dos, o de pronto una persona puede decir, es que a mí me parece que no, porque es que yo considero que, bueno, que el chocolate se prepara, bueno, de alguna manera, ¿no? Para hacer un ejemplo. Entonces, siempre van a decir, no, pero es que eso es tradición. Entonces ya le dicen que lo tradicional. Entonces, ¿en qué momento o cómo se determina ese otro puntico? Ese puntico que viene siendo siempre como el inconveniente por el cual no se da esa armonía que usted está hablando hace un momento. Sí, para llegar a ese punto tenemos que entender varias cosas. Primero, dentro de ese concepto amplio de cultura que dimos, ¿cuál es nuestro patrimonio cultural? Tenemos que entender qué es ciudad, qué es ciudadanía, y por lo tanto ahí sí entendemos que es cultura ciudadana. Entonces, nuestro patrimonio cultural es todo aquello que nuestros padres nos heredaron y que nosotros le vamos a heredar a nuestros hijos. El patrimonio cultural lo constituye el acervo de bienes materiales e inmateriales que hemos heredado y que vamos a heredar. La Conferencia Mundial sobre Política Cultural realizado en México en 1982 definió la cultura como, comillas, el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ello engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Y esta es la misma definición que recoge nuestra Ley General de Cultura. Bueno, ahí está consignada la información. Lo importante es empezar a asimilarla y practicarla. A las 2 de la tarde, 50 minutos, los oyentes interesados en el tema participando al 867-2566, 871-7075. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Con doña Mireya o con doña Lisset, ¿con quién hablo esta tarde? Doña Gilma. Mucho gusto. ¿Nos recuerda su nombre, por favor? ¿Nos puede hablar un poquito más duro, por favor? Nora Crespo. ¿Cómo ha estado, señora? Bien. Bienvenida al programa. ¿Qué inquietud tiene o qué opinión le suscita a usted del tema de cultura ciudadana? Sí, la opinión que yo tengo es que hoy la sociedad que tenemos esta falta de cultura ciudadana porque se dejó de aplicar en los colegios y en el currículo del estudio, en términos generales, en todas partes. Se sacó la cívica, que era esa cultura ciudadana que hoy se ha perdido, y que por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo, una sociedad completamente destruida, destrozada, porque no hay respeto, no hay cultura, no hay buen trato. Entonces, debido a eso, tenemos hoy que arrepentirnos de no haber hecho esto que hacían con nosotros cuando niños, que teníamos que por obligación ver esa cívica y esos buenos modales que había que aplicar en todas partes. Muchísimas gracias. Bueno, pues gracias a usted por la opinión. Doctor Miguel Antonio, corrijo. Sí, el oyente tiene toda la razón. El haber dejado la instrucción cívica y la historia
de enseñarse en nuestros colegios. Que se quiere volver a retomar el tema de la historia, ¿no? Sí, pues ya la ministra dijo que no era como lo hemos interpretado, que no era que volvía la cátedra independiente de historia, sino que formaba parte ahí de la cátedra de sociales. Ya no lo matizaron. Entonces ahí ya la cosa como que se va perdiendo. Sí. Tiene razón entonces el oyente. Sí, ¿cierto? por supuesto. Bueno, continuando con el hilo que traíamos, que es cultura, patrimonio cultural, tenemos que entender ahora qué es ciudad. ¿Qué es Para ciudad? poder entender Por ciudadanía, supuesto. los filósofos griegos y romanos definían a la ciudad como la cima de la civilización, el progreso cultural. Sí. Aristóteles, por ejemplo, afirmaba que la ciudad ha sido creada en primer lugar para hacer a los hombres verdaderamente hombres, y la ciudad existe para hacerlos felices. El hombre que inicia su periodo de desarrollo en la familia encuentra solo en la ciudad su madurez. El hombre es, por tanto, un animal político. Escribió en el primer libro de la política. Y Cicerón decía algo parecido. Los hombres dejaron poco a poco la barbarie, descubrieron el arte de la vida comunitaria y crearon las primeras ciudades en donde aprendieron la civilización. Y cultivaron las artes liberales. Encuentra el hombre en las civitas o la ciudad un verdadero sentido de grandeza, decía Cicerón. Por tanto, para los griegos, la ciudad era el punto donde se volvía la persona, el individuo se hacía comunitario. Pasamos del campo a la ciudad. Correcto. En el campo, en las primeras etapas, sobre todo de la humanidad, estábamos aislados. No necesitábamos tanto de las otras personas. Pero una vez que empiezan a crecer necesidades corporativas, empezamos a agruparnos. Y la ciudad es eso, es agruparnos en torno a. ¿Pero en torno a qué? A una serie de servicios que se prestan los unos a los otros, de necesidades comunitarias y comunicantes. Y eso es lo que hace ciudad. En la ciudad es donde nos hacemos ciudadanos, y entonces ciudadano significa convocar, poner en movimiento, agrupar, poner en marcha, impeler. Así, la cívita sería la acción y el resultado de agrupar, y civis sería el ciudadano que forma parte de ese agrupamiento. Es decir, solo somos ciudadanos si no solo por el hecho de estar en la ciudad, sino por participar. Somos ciudadanos en tanto participamos en lo que nos corresponde en nuestro entorno. Entonces, para llegar más al artículo de que es cultura ciudadana, tenemos que entender que nos concentramos en una ciudad, unas cívitas. ¿Y para qué nos concentramos? Para hacernos felices, decía Aristóteles. Pero esa felicidad demanda una serie de requerimientos, doctor. Absolutamente, y eso es lo que hacemos. Cuando nosotros prestamos e intercambiamos bienes y servicios, y cuando recibimos del Estado lo que le corresponde darnos, estamos recibiendo ese tipo de requerimientos, dando y ofreciendo y recibiendo esos requerimientos que nos hacen convivir, que necesitamos para convivir en la ciudad, y que nos hacen participantes en la ciudad. En ese entorno es donde podemos hablar de cultura ciudadana. Doctor, saltándonos un poco respecto al documento que usted nos está compartiendo en la tarde de hoy, ¿qué pueden decir entonces, o qué pueden proponer quienes durante estos días están haciendo campañas, ¿cierto? O aspiran a llegar a determinadas corporaciones y posiblemente estén utilizando el concepto de cultura ciudadana para tratar de ganar adeptos? Pues entendido el concepto de cultura ciudadana como la política y las acciones para cambiar comportamientos culturales, si alguien habla como candidato que propone estrategias de cultura ciudadana, tiene que decirnos cuáles son esas estrategias para cambiar los comportamientos culturales, porque básicamente lo que busca la cultura ciudadana es un cambio de comportamientos. Como decía yo al principio, los tres estamentos que nos rigen, la ley, la moral y la cultura o costumbre, cuando ambos premian y castigan, premian y castigan. Premian y castigan. La ley nos impone unos premios y nos pone unos castigos, claro, unas prohibiciones. La moral nos dice a nosotros internamente qué está permitido y qué está prohibido, y nos castiga cuando nos hace sentir mal con nosotros mismos, la conciencia, o nos premia cuando nos hace sentir bien con nosotros mismos por cualquier acto que hagamos. Y la costumbre o la cultura también tienen sus premios y sus castigos. El reconocimiento social que nosotros tenemos es una forma de premio por nuestras acciones, pero el rechazo social que recibimos es la forma de castigo cultural. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Que lo que está prohibido en la ley y que nosotros nos prohibimos a nosotros mismos a través de la moral se refleje en nuestras costumbres, y ahí es donde está la ruptura. Por ejemplo, nosotros todos tenemos claro que la ley prohíbe
por ejemplo, que estacionemos nuestro vehículo en lugar no permitido. Moralmente yo me digo, no que debo está mal estacionar donde, por ejemplo, frente al garaje de una casa, ¿cierto? Pero nuestra cultura, nuestra costumbre es que parqueamos donde sea, porque donde lo necesitemos. Entonces, yo necesito ir a la panadería, parqueo frente a la panadería y no busco el sitio adecuado y permitido para parquear. Entonces, todos nuestros comportamientos tienen que ver con la cultura ciudadana. Cuando nosotros hablamos del respeto por el espacio público, estamos hablando de cultura ciudadana. Cuando hablamos, como lo dije, de las normas de tránsito, estamos hablando de cultura ciudadana. Cuando hablamos, por ejemplo, del urbanismo, yo sé que la ley me dice que para construir yo necesito una licencia de construcción. Mi moral me dice que yo debo utilizar los mejores materiales y contratar a los mejores expertos para construir mi edificio, por ejemplo. Pero la costumbre me dice que para poder ganar más platica, yo si le meto pésimos materiales y contrato chambones, pues me va mejor. Entonces ahí es donde está el problema. Cómo aquello que nosotros sabemos por la ley y que nuestra moral nos dice que está bien o que está mal, lo compaginamos con nuestra cultura o costumbre y lo hacemos igual. Entonces, la ley, la que nos castiga sobre todo es la ley penal y ahora el Código Nacional de Policía y Convivencia. Eso es lo que nos dice. El Código Nacional de Policía no es otra cosa que un tratado de cultura ciudadana, solo que se diferencia de la política de cultura ciudadana porque el Código Nacional nos quiere hacer cambiar nuestras costumbres. Por ejemplo, recoger las heces de nuestra mascota, que no lo tenemos por costumbre, nos lo quiere hacer cambiar con una multa de 800.000 pesos. Entonces es a las malas, es el garrote. En cambio, la cultura ciudadana quiere que nosotros cambiemos nuestras conductas a partir del premio o el rechazo social, de una comunicación asertiva y positiva entre nosotros mismos, que las autoridades desarrollen esos programas de cultura ciudadana a través de procesos comunicativos. Que recordemos lo que hacen en Bogotá, los mimos y todas esas, sí. La manita arriba, la manita abajo, esas son formas de comunicación nueva, distinta, asertiva. ¿Y qué es lo que busca? Que sea la propia comunidad la que nos sancione o nos premie. La manita arriba era un premio que nos daba la comunidad porque yo dejé pasar el carro que venía por eso que hablaban del 1 a 1, sí. Que pasa un carro, se detiene el otro, pasa el otro, eso por ejemplo. Entonces yo le pongo la manita arriba. Antes en esa alcaldía de Altares repartían unas manos de... Unas tablitas. Unas tablitas. Ahora yo simplemente levanto el pulgar, pero cuando el conductor que está a mi lado hace algo indebido, ¿yo qué hago? Le pongo la mano abajo. Eso es una sanción social. Que le está haciendo, como lo explica el doctor Miguel Antonio Julito, es la misma comunidad. Es decir, que esa sería la estrategia pues mejor documentada para que entremos en un proceso de obediencia civil, ¿cierto? Y que se tenga ese empate entre la ley, la cultura y la moral. Exacto. ¿A través de qué? De la autorregulación. Autorregulación individual y colectiva. Yo me autorregulo y los demás me regulan, o sea, nos autorregulamos entre todos. Esa es la clave. Más allá de la imposición de la ley, que la ley penal nos dice que está prohibido, que el que cometa hurto o el que asesine o no sé qué, tiene tantos años de cárcel o no sé cuántos de multa, y que la ley policiva nos dice que casi todos los comportamientos, si usted mira el nuevo Código Nacional de Policía, si ustedes lo miran, encuentran que casi que no se quedó por fuera ningún comportamiento comunitario. Están todos allí, pero todos tienen una sanción, y la sanción son multas, trabajos comunitarios, cosas así. Esa es la forma como la ley quiere cambiar nuestras costumbres, el garrote. Pero nosotros, a través de la cultura ciudadana, lo que buscamos es que todos nosotros ya no nos demos garrote, sino que nos premiemos. Por ejemplo, cuando alguien hace algo indebido en la calle, no sé, por ejemplo, le pega a un perrito, ¿qué hace todo el mundo? Lo chifla. Por supuesto. Sí, claro. Lo chifla, lo primero que eso es como lo más suavecito. Lo más suavecito, y desde ahí para se van de recordación de la progenitora y no sé qué más. Tres generaciones. Incluso llegan a la agresión. Claro. Por ejemplo, lo que hacen, como tenemos nosotros el concepto de que la justicia no opera. Entonces, cuando logran coger un ladrón a tomarla por la mano, por la cuenta. Es la justicia por mano propia. Sí. Y entonces lo que hacen es ir a la violencia contra esta persona. Ese es también un comportamiento de cultura ciudadana. Si yo sé que la ley me prohíbe tomar la justicia por mi propia mano, yo debo abstenerme. Claro. Ahora, existen otros mecanismos, por ejemplo, el arresto ciudadano es una forma. Yo puedo detener a una persona que está cometiendo ciertos delitos y ponerlo en conocimiento de las autoridades. Claro. Pero eso tiene unas reglas.
no se puede llegar a la violencia, esas cosas, ¿qué es lo que pasa? Entonces, esa es la autorregulación individual y colectiva. Cuando yo mismo me siento mal por lo que hice y cuando los demás me hacen sentir mal o me premian. Muy buen documento y una gran amplitud acerca de ese tema de cultura ciudadana, prácticamente desde el mismo génesis y desde las bases. Una casa se construye a partir de ¿dónde, Julito? ¿Del techo? No, de las bases. De las bases. Claro, de las bases. Documentándonos hoy con el tema de cultura ciudadana, vamos a la pausa de las 3 y en minutos, un tinto de la tarde, aquí con el doctor Miguel Antonio Peña, hablando de cultura ciudadana. A las 3 de la tarde, 13 minutos, segunda hora del tinto de la tarde, Julito. Bueno, ya hemos venido asimilando el tema de cultura ciudadana, ¿cierto? ¿Desde dónde parte? Ya, desde el mismo concepto histórico, desde el mismo significado, evocando los clásicos y ya buscando, porque el ideal es ese, buscando la manera, la estrategia de llevarlo a la praxis. Sí, en ese proceso, pues debemos encontrar también una voluntad específica de parte de los habitantes, claro, ¿no? Que es fundamental en esa parte, y lo más crucial de todo esto es quién lo desarrolla o quién lo puede desarrollar y cómo se hace, porque pues según lo que usted, doctor, nos está explicando, pues esto tiene una serie de conocimientos que parecieran de pronto sencillos y tal vez básicos, pero esto requiere también de sentarse, ¿no?, y analizar, digamos que para un municipio como Fusagasugá, que ya se convierte en una ciudad, cómo ir analizando esas costumbres culturales, ¿no? Esa parte de nuestra identidad, bueno, en fin, de lo que hacemos nosotros como tradicional, y cómo ponerlo dentro de la moral y también dentro de las leyes, para que podamos empezar ese concepto de la cultura ciudadana. Pues Julio César, como decíamos, lo que se busca con la cultura ciudadana es el cambio de comportamientos culturales. ¿Cómo se logra el cambio de comportamientos culturales? Primero diría yo, desde una política pública, una política que venga desde lo nacional, lo departamental y lo municipal, que incluya el concepto y la estrategia de política de cultura ciudadana. Pero para eso, para poderlo incluir, por ejemplo, en un plan de desarrollo, hay que hacer un análisis y un estudio de profundidad de qué es la cultura ciudadana. Mire que, por ejemplo, nosotros conocimos la cultura ciudadana por la alcaldía de Antanas Mocus, la primera alcaldía de Antanas Mocus. ¿Y cómo llegó Antanas a conocer el concepto de cultura ciudadana? Porque un estudiante suyo de doctorado lo nombró director de tesis de grado en sociología, y su tesis era sobre esto, sobre cultura ciudadana. O sea, y él fue el que dirigió en la alcaldía de Mocus todo el programa de cultura ciudadana. Entonces tenemos un doctor en cultura ciudadana que ha dedicado años a estudiar el tema cultura ciudadana, que fue el que lo dirigió. Entonces no basta con que en el plan de desarrollo nosotros digamos desarrollar programas de cultura ciudadana y que de pronto digamos que el responsable de esa meta sea el director de cultura o el de deportes o qué sé yo. No basta con eso. Nombramos a esa persona, pero esa persona tiene que estudiar y conocer a fondo qué es la cultura ciudadana y cuáles son las posibles estrategias que se deben y se pueden utilizar. Recordemos que la cultura ciudadana son estrategias comunicativas. Básicamente lo que estamos haciendo es una nueva forma de comunicación entre las autoridades y la comunidad, entre la comunidad y las autoridades, y entre nosotros mismos, los miembros de la comunidad. Cómo cambiamos nuestras tácticas comunicativas para cambiar nuestros comportamientos culturales a través de la cultura ciudadana. Ese es un reto muy interesante, ¿no? Ese sería un reto muy interesante, teniendo en cuenta que para el caso de Fusagasugá tiene política pública. Sí, por supuesto, está incluido. Digamos que a partir de la alcaldía de Antanas Mocus, en todos los municipios han incluido el tema de la cultura ciudadana. Que se desarrolle bien o mal, o más o menos en una parte o en la otra, eso ya depende de la voluntad política de las administraciones. Pero por supuesto que aquí lo hay, y lo podemos hacer nosotros desde la propia comunidad. Porque es que mire, como lo que se busca con la cultura ciudadana son cambios comportamentales a través de la autorregulación. ¿Quién me autorregula? Pues yo. Entonces, ¿quién autorregula la comunidad? Pues la comunidad. Por ejemplo, las juntas de acción comunal son una herramienta riquísima para generar
programas de cultura ciudadana desde ellas mismas, no esperando que llegue la administración y les diga, mire, ustedes tienen que desarrollar esto, sino que ellas mismas, los presidentes de juntas, las juntas directivas de las juntas de acción comunal, pueden pensar en programas de cultura ciudadana. Por ejemplo, los conjuntos residenciales. Fusagasugá, mi familia llegó a Fusagasugá hace 23 años. Y eran muy pocos los conjuntos residenciales que había en esa época. Yo quiero hacer una crónica sobre el desarrollo de la propiedad horizontal en Fusagasugá, Claro. porque pienso que allí tenemos una herramienta importante de complejidad, de problemas, pero también de soluciones. Por ejemplo, desde los comités de conciliación de los conjuntos residenciales podemos diseñar programas de cultura ciudadana internos para que dentro de nuestro conjunto nosotros cambiemos comportamientos culturales, cambiemos nuestras costumbres. Entonces, las herramientas son muchas. Cada uno en cada empresa, con su personal, puede desarrollar programas de cultura ciudadana para que los beneficios se vean adentro de la empresa y afuera. Porque que las empresas tienen una responsabilidad social con su trabajo, con los bienes y servicios que nos dan, pero además con la comunidad del entorno en el que están parados. Entonces, ¿cómo logramos cambios? Los cambios no se logran de la noche a la mañana. Los cambios se logran a través de la repetición y la repetición y la repetición de nuevas conductas. Mira, les cuento, por ejemplo, cuando yo era niño en mi casa hubo mascota, pero yo no recuerdo cómo se me trabajaban las mascotas cuando yo era niño, porque no había ninguna política de mascotas en esa época. Hace 7 años nosotros adoptamos nuestra primera mascota, que es un perrito recogido de una fundación. Yo jamás se le había recogido en la calle las heces a un perro, con una bolsa. Imagínense, la primera vez que lo hice, para mí eso fue, o sea, fueron mis hijas porque ellas sí le metían la mano con su bolsa, no sé, ellos ya vienen con un chip nuevo, pero a mí cuando me lo tuve que hacer la primera vez, para mí eso fue duro, Sí, a mí claro. me dio Por asco, supuesto. me dio asco. Entonces, pero poco a poco, ahora ya llevo, va a cumplir 8 años con la primera mascota, ya tenemos otra que hace 4 años, entonces para mí ya es natural ir con la bolsa cuando lo saco y recoger, ni siquiera lo pienso, ya es, pero ¿cómo se logra eso? El neurocientífico Rodolfo Ginás, en su libro El cerebro y el mito del yo, nos enseña que nosotros tenemos unos comportamientos que él llama patrones de acción fija, que son distintos a los tics. Cuando uno tiene un tic nervioso es porque hay una falla neuronal que le hace que involuntariamente uno mueva músculos. No, los patrones de acción fija son conductas que se adquieren a través de la práctica. Como el Por ejemplo, despertarse temprano, por ejemplo. despertarse temprano, por ejemplo. Él coloca como ejemplos aprender a tocar guitarra, aprender a tocar piano o aprender a manejar un carro. Cuando usted empieza a tocar guitarra, las primeras veces le tienen que explicar cómo colocar los dedos en los trastes. Y usted los mira y despacito va cambiando los dedos en los trastes. Hasta que poco a poco, después de tanto practicar, usted termina cambiando los dedos sin siquiera pensarlo, porque lo ha introyectado, porque ya es inconsciente que lo está haciendo. Cuando usted toca piano es lo mismo. Los dedos empiezan a jugar sobre las teclas, pero usted tiene que mirar las teclas y los pedales y todo conscientemente. Cuando usted está aprendiendo a manejar un carro, es exactamente lo mismo. Los primeros días a usted está el instructor y el instructor le dice meta primera y usted no tiene ni... O sea, aunque ya le explicó dónde queda la primera, usted tiene que pensarlo 10 veces para volver a recordar dónde queda la primera. Y si le dice meta reverso queda más perdido porque es la que menos se usa. Entonces, cuando usted empieza a manejar para meter el clutch y sacar el acelerador, meter el clutch, el freno, todas esas cosas, usted tiene que incluso mirar los pedales. Quita los ojos de la carretera y mira los pedales, porque lo tiene que pensar, lo tiene que analizar. Su cerebro está trabajando conscientemente, pero después de que empieza a practicarlo, en 30 días de práctica seguida, usted ya no tiene que mirar nada. Usted hace el cambio absolutamente inconsciente, ya no lo tiene que pensar. Entonces, una conducta repetida por más de 30 días se nos vuelve una conducta hábito, un patrón de acción fijo, como decía Rodolfo Ginás. Es allí donde entonces nosotros adquirimos esa nueva conducta. Por ejemplo, yo nunca tuve quien me enseñara desde la escuela, nadie le decía a uno que botar un papel, cuando uno cogía un dulce y botar el papel a la calle estaba mal, porque todo el mundo lo hacía. Todo el mundo cogía el papel y lo botaba a la calle. Cuando mi hija tenía como 2 añitos o algo así, que ya la habíamos puesto en el jardín, un día yo hice eso, boté el papel a la calle y me se queda mirando, me lo levantó y se queda mirando y dice, papá, esto no se hace. Pues me sentí tan mal que automáticamente ese rechazo de mi hija
que es lo que yo llamo la autorregulación. Sí, sí, sí. Eso que yo jamás haya vuelto a botar un papel a la calle. Lo he hecho al bolsillo si no encuentro una careca, hasta que llegue donde encuentro una careca. Pero fue por ese rechazo. Entonces, si la comunidad nos ayuda a introyectar nuevas conductas, rechazándonos o felicitándonos cuando hacemos algo, nosotros poco a poco empezamos a tener esas nuevas conductas. Mire que acá en Fusagasugá, por ejemplo, lo de los mascotas y recoger las heces es algo que ya se está imponiendo, Sí. pero que antes no se veía. Entonces, yo recuerdo cuando nosotros llegamos acá a vivir del todo, mi esposa y yo, que llegamos mucho tiempo después de que mis papás se vinieran acá del todo, salimos con las mascotas porque nosotros en Bogotá estábamos acostumbrados a hacerlas porque vivíamos en conjunto residencial y era obligatorio, ya había las sanciones. Entonces salgo yo aquí al parque y veo la reacción de las primeras personas cuando yo recogía con la bolsita. Nos miran a uno como con cara de loco y además con asco. Pero poco a poco mucha gente he visto que se ha sumado a eso, porque lo traían o porque lo han adquirido esa costumbre, y la gente mucha está recogiendo en la bolsita. ¿Qué problema tenemos? No hay las suficientes canecas en el espacio público, que es una responsabilidad de la empresa de servicios públicos, para depositar las bolsitas. Entonces la gente termina poniendo la bolsa en el pie de un poste o dejándola abandonada, y aunque hacemos bien el primer punto de la tarea, lo grabamos en el segundo. Pero es a través de la repetición y del premio y el castigo que yo mismo me doy y que me da la comunidad, como yo cambio conductas. Absolutamente, patrones de conducta que se pueden modificar. A veces caemos en el cliché del pesimismo, doctor Miguel Antonio, decimos, no, esto ya no hay salvación, no hay salida, este mundo cada vez está peor, pero con este patrón que usted nos indica, pues tenemos esperanza, Julio, podemos cambiar. Claro que sí, es que Para es el bien. momento, es el momento, Claro. Estamos en el momento, porque precisamente esos cambios también que se van dando a través de los años, ¿no? Recordemos cómo era Fusagasugá hace 40 años. Y miremosla hoy, es diferente. Claro. Es distinta. Es totalmente Entonces, ahora... Y seguirá también evolucionando, ¿no? Y tenemos que empezar a ser consecuentes en cómo aprender a desarrollarnos en una ciudad que está en un crecimiento bastante permanente, digámoslo así, y que eso requiere también de unos trabajos importantes en materia de esas políticas de aplicación de cultura ciudadana. ¿Por qué? Porque ya somos más, Claro. somos más personas. Es falso aquello de que el oro viejo no aprendía a hablar. Todos podemos aprender y adquirir nuevas conductas si aplicamos un tipo de metodología como la que estoy diciendo. Pero si empezamos por los niños, desde la más tierna infancia, a trabajar estas nuevas conductas, estos cambios culturales, pues la cosa tiene mucho más futuro. Todos podemos cambiar. Los viejos tenemos que cambiar por las buenas o por las malas, pero a los niños les queda más fácil aprender, introyectar toda esta serie de conductas y de comportamientos. Nosotros, Fusagasugá, somos una ciudad niña, una ciudad adolescente. Estamos en el momento justo para aprender entre todos a cambiar comportamientos. Cambiarle las conductas a una ciudad como Bogotá, como Nueva York, no sé, esas ciudades grandotas, es un poco más difícil, pero Antana nos demostró que sí se puede. Pero ¿qué tal nosotros, que apenas estamos empezando? Estamos en la etapa de desarrollo, estamos pasando de pueblo a ciudad. Estamos en una transición. Estamos en una transición. Sí, señor. Es quería hacer la comparación como con el desarrollo humano. Por supuesto, Estoy de dejando niños de ser joven a convertirme en adulto. en adulto joven, ¿correcto? Exacto. Entonces, eso le pasa a Fusagasugá. Nosotros tenemos la posibilidad, porque todavía somos poquitos, pero estamos creciendo, de cambiar esas conductas y hacerlas positivas. Mire, si usted se pone a analizar los problemas de Fusagasugá, todos son problemas de conductas de cultura ciudadana. Claro. Usted ve el trancón aquí por la octava, la Avenida Las Palmas. Aquí, quinta con Avenida Las Palmas también. Avenida Las Palmas hasta abajo. Usted ve el trancón. ¿Qué causa el trancón? Que todos quieren tener la vía al tiempo. Ese es un punto. El otro es el estacionamiento indebido. Sobre la Avenida Las Palmas nadie debe estacionarse. Y si usted baja o sube, está lleno de carros parqueados. Entonces el que sube, y como tiene alto tráfico de busetas, los que suben tienen que abrirse para esquivar ese carro que está ahí parqueado. ¿Y qué hacen? Obstaculizar el tránsito de los otros y forman el trancón. Si usted se viene por la octava, la carrera octava o carreras novena, que son de alto tránsito de busetas, acá en el centro, tiene el mismo problema. Carros parqueados frente a los almacenes. Si usted se sube por la calle 22, del Éxito para arriba, usted ve que pasando el Éxito frente al colegio, se nos Se angosta la vía, claro. Se angosta en una sola calzada.
¿Qué hace la gente? Parquearse ahí. Eso es problema de sentido común. Yo no me puedo parquear aquí porque voy a obstruir el paso de todo el mundo, pero se parquean. Si usted voltea por la 22 hacia la Sexta, ahí hay unos almacenes y usted encuentra camiones descargando. Desafortunadamente. Y ahí hay un separador. Entonces usted no puede esquivar eso. Y el señor del camión lo vi el otro día, una señora que quedó ahí que no podía pasar por el medio del camión y los separador, los postecitos del separador. Entonces le llamó la atención y el tipo le dijo, no, espérese que estoy descargando. Entonces, esas son las conductas que tenemos que cambiar. Aquí, todas nuestras conductas son de ese tipo. El espacio público. Si usted mira cómo trabajamos el espacio público, la Corte Constitucional nos ha dicho que las autoridades tienen que buscar una armonización entre dos derechos fundamentales que están enfrentados: el derecho al trabajo y el derecho al espacio público. Entonces, ¿cómo buscar a través de la administración y de la comunidad organizada salidas a ese problema, salidas pacíficas, salidas amistosas, salidas donde todos ganemos, un ganar-ganar? Hay que buscarle salidas a eso. Pero, ¿cómo se hace con cambios de comportamiento? Por ejemplo, si nosotros no queremos que los vendedores ambulantes invadan el espacio público, pues sencillo, no les compremos. Así de fácil. Esa es una forma. Yo no lo estoy violentando, yo no lo estoy agrediendo, simplemente estoy tomando una acción política, porque no comprarles es una acción política. Si yo no quiero que el señor del taller de mecánica repare mi vehículo en el andén, porque veo que el señor no tiene espacio, sino sobre el andén para reparar mi vehículo, pues yo no voy a ese taller. Por supuesto. Esa es una acción política. Doctor Miguel Antonio, es importante, al menos durante esta administración, la revisión del plan de ordenamiento territorial para el caso de Fusagasugá, teniendo en cuenta los plazos estipulados por la ley. ¿Cómo podría impactarse esa política de cultura ciudadana a la par con un plan de ordenamiento territorial? Como dije al principio, todas nuestras conductas tienen que ver con la cultura ciudadana, nuestras conductas colectivas, porque es nuestra vida en la ciudad. Yo soy ciudadano porque vivo en la ciudad y porque participo en ella. Entonces todas mis conductas positivas y negativas tienen que ver con la cultura ciudadana. El plan de ordenamiento territorial no es otra cosa que cómo distribuimos el territorio, cómo lo usamos el territorio. Eso es un plan de ordenamiento territorial. ¿Cómo se usa el territorio? ¿Dónde se van a ubicar las zonas estrictamente residenciales? ¿Dónde las comerciales? ¿Dónde las industriales? ¿Dónde las mixtas? ¿Dónde vamos a colocarlo de alto impacto? Eso es un plan de ordenamiento territorial, distribuir el territorio. Para distribuir el territorio tenemos que aprender el territorio, conocer el territorio, nuestras oportunidades, nuestras fortalezas, pero también nuestros riesgos. Aquí nosotros tenemos una serie de riesgos, por ejemplo, las quebradas son un riesgo. Entonces, cuando nosotros ordenamos el territorio, decimos, sobre estas quebradas vamos a restringir los usos. Recordemos lo que ha pasado aquí arriba, en Pekín, con el Boxculver que se hundió, porque hace 30 años canalizaron una quebrada, pues con la técnica de esa época. Y que, incluso más, hace más tiempo. Pero peor, si hace más tiempo, pues la técnica es la que se usaba en esa época. ¿Qué pasa con eso? Se nos olvida a los nuevos habitantes que por ahí baja una quebrada por debajo. Incluso las nuevas autoridades. Entonces, ¿qué terminamos haciendo? Dando licencias de construcción en unas zonas donde no sabíamos que iba a haber una afectación, porque ni siquiera sabíamos, porque entre otras el inventario de redes y esas cosas no se tenía. Ahora ya se tiene, ya se cuenta con eso, pero antes no se tenía. Entonces yo no sabía por dónde iba el alcantarillado y no sabía que esa quebrada, por ejemplo, está canalizada hace 30 o 40 años. Construyen un edificio al lado, pero encima le siembran árboles encima de la canalización. Eso pero no es culpa ni de la autoridad que dio, ni de siquiera el que sembró el árbol. Es que no conocemos nuestra historia. Por eso es la importancia de enseñar la historia. La historia no es solo que Bolívar nos independizó, sino la historia es todo. Ese es el asunto. Entonces, como no conocemos nuestra historia, cometemos cosas como esa. Y ese es el ordenamiento territorial. Es qué podemos hacer y qué no podemos hacer en este territorio. Entonces, cultura ciudadana. Cumplir el plan de ordenamiento territorial, para empezar, es una cultura ciudadana. Yo quiero desarrollar mi lote. Yo tengo un lote muy bonito donde me cabe un edificio, pero ese edificio en la zona donde yo lo quiero hacer, ¿está permitido? ¿Cuáles son las alturas permitidas? ¿Cuáles son las obligaciones de tener parqueaderos, qué tipo de servicios debo ofrecer? ¿Para eso qué tengo que hacer? Irme a planeación y averiguarlo. Así de sencillo. Mire, cada vez que usted vaya a comprar un inmueble, ya sea una
casa ya construida, o sea, un lote para construirlo, antes de comprarlo, pase por planeación y pregunte qué puedo hacer en ese lote. ¿Qué puedo hacer en ese lote? Eso es cultura ciudadana, porque ya después de que yo lo compré y yo quiero desarrollar un proyecto, tarde, porque si no me sirve para lo que yo lo quería, he perdido una inversión y me he tenido un dolor de cabeza terrible. Entonces, para evitarme el dolor de cabeza, actúa antes. Es lo mejor. Pues para ello está el Estado, ¿no? Para darnos garantías en lo que tiene que ver con la legalidad. Vamos a la pausita y continuamos ya concluyendo este Tinto de la Tarde. Faltan 17 minutos para las 4 de la tarde, 3:43 minutos. Agradecimientos a los oyentes que nos acompañan desde los diferentes sectores de Fusagasugá. Un fiel oyente, don Giovanni Umaña, quien opina lo siguiente a propósito del tema del día. Bueno, pues, doctor Miguel Antonio, nos comentan aquí en la página del Tinto de la Tarde lo siguiente. Muy buen invitado, aquí lo estoy escuchando y me parece muy buena su forma de explicar. Si al menos el 60% de los colombianos pusieran en práctica toda esa teoría, la verdad que la imagen de la ciudad, refiriéndose a Fusagasugá, sería muy diferente. Yo espero que algún día pueda haber eso, los paraderos públicos para lo que son, no invadidos por carros particulares, los ciudadanos pasando por los semáforos cuando ya estén, que no boten basura en la calle. Bueno, soñar no cuesta nada y seguiré soñando. Saludos desde el barrio Pekín. Gracias, Giovanni Umaña, por tan oportunos comentarios. 3:44 minutos. Buen documento, ¿no, Julito? No, perfecto. Y es que esto debe ser el comienzo, ¿no? Este es un tema del cual todo el mundo habla, todo el mundo... Una sensibilización. Es algo que es actual, pero Correcto. que, igual que, y comparto la opinión de Giovanni, pues, ¿quién lo desarrolla? ¿Quién lo hace? ¿Cómo se puede iniciar? ¿Cuál es ese primer paso dentro de esos que tenemos que aprender ya a caminar muy bien y que como ciudad en transición tenemos que también empezar a moderarnos? Porque pues va desde la cultura del avispado, ¿no? A la cultura del de tomemos las cosas como deben ser, pensemos antes de hacer, averigüemos incluso y propendamos siempre por el beneficio de nuestro semejante. Porque el trabajo en comunidad y esa acción comunitaria, cuando miramos nuestra historia, los abuelos la practicaban muy bien. Había una actividad que se desarrollaba en las fincas que eran las vueltas de mano, que es muy similar a lo que estábamos hablando hace un momento de lo de la cubierta del... ¿Cómo es? El cierre tejado. El cierre tejado. Era algo así muy similar también. Usted iba y le ayudaba a su vecino a alguna actividad del campo y contraprestación a eso, algún día que usted necesitara algún favor de su vecino, pues venía y le ayudaba sin que eso generara ningún costo adicional, de pronto una invitación a almorzar o una buena atención durante la jornada. Entonces, pues esas experiencias de trabajo comunitario sí la hemos tenido, sí la hemos, sino que nos hemos olvidado de eso, ¿no? Por el afán y porque en medio de todo el crecimiento que refiere a una ciudad, también nos vamos volviendo seres muy individuales, propósitos diferentes, de pronto el tema laboral. Individualistas, cada quien por su lado y sin pensar en el beneficio hacia las demás personas. Volviendo a la base, ¿no, Julio César? Que ciudadano es aquella persona cuyo comportamiento es el indicado o el máximo comportamiento para vivir en comunidad. Precisamente, pues complementando también lo de las definiciones de ciudad, ¿no? Que Correcto. la ciudad representa la grandeza de quienes habitan en ella. Por supuesto. Eso me caló mucho. Claro, claro me que caló sí. muchísimo ese tema. Aprendiendo al calor de unos buenos sorbos de café de tinto de la tarde con nuestro invitado. Objetivos de la cultura ciudadana, doctor. Bueno, pues ya vamos a los objetivos de la cultura ciudadana, recordando lo que Julio César decía ahorita sobre que hemos perdido ciertos tipos de comportamiento colectivo, de trabajo colectivo. Los cambios que hemos vivido en los últimos años, institucionales y tecnológicos, nos han ido llevando hacia allá. Por ejemplo, antes de la elección popular de alcaldes, los alcaldes no tenían la capacidad contractual que fueron adquiriendo y que tienen hoy día. Entonces las comunidades no acudían necesariamente a que el alcalde les arreglara el camino o les construyera el salón comunal, De acuerdo. o les hiciera el teatro o les hiciera el colegio, sino que autogestionariamente las comunidades, a través de la Junta de Acción Comunal, de la Junta de Vecinos, del Club Rotario, de tantas cosas que existían,
se organizaba y hacía esas cosas, de pronto aparte de ayuda gubernamental, pero era con trabajo comunitario. Muchas personas ponían, ¿cómo se dice? Objetos, por ejemplo ladrillos, arena, cemento, y otros ponían trabajo. Lo que usted recordaba de lo del cierre de tejado era un ejercicio bonito. Eso viene de la minga de los indígenas, que era el trabajo colectivo, el trabajo comunitario. El cierre de tejado, para recordarle a los oyentes, era un ejercicio cuando un vecino de un pueblo o de un barrio popular estaba echando la plancha del segundo piso. No existían las pipas de cemento que llegan ahora y mezclan automáticamente y les suben allá por un tubo la mezcla del segundo piso, sino que tocaba era mezclar en la calle. Y entonces unas personas echaban pala, los otros regaban el agua, los otros ponían la arena, los otros ponían la gravilla, iban mezclando, y como eso tenía que ser rápido para que no se secara, otros por una polea con baldes iban subiendo al segundo piso, y otros en el segundo piso iban regando la mezcla hasta que quedaba homogénea. ¿A alguien le pagaban? No le pagaban a nadie, porque toda la comunidad se iba donde el vecino que estaba echando la plancha de su casa a ayudarle. Y luego ¿qué hacían las señoras? Las señoras se hacían en una esquina de la calle, que se cerraba la calle, además eso hasta conjunto de música llevaban, y en una olla comunitaria hacían el sancocho para todos los vecinos que colaboraban en esa obra, y otros ponían la cerveza, y eso terminaba en una fiesta, porque eso era, el trabajo comunitario debe ser una fiesta. Y así se hicieron muchas de las obras que hicieron en este país, se hicieron con trabajo comunitario como ese, como el cierre de tejado. Pero eso se perdió, porque ahora lo que nosotros decimos es, no, para eso pagamos impuestos y para eso el alcalde tiene a quien contrate, que el alcalde contrate el camino. Por ejemplo, arreglar las cunetas de mi camino frente a mi finca es mi responsabilidad, no del municipio, es mi responsabilidad. Controlar las aguas de la acequia que corre por mi finca es mi responsabilidad, no del municipio. Pero ¿yo qué hago? Alcalde, allá está el agua que se está regando en un camino, y la vida útil de un camino, sobre todo los caminos reservados, es el control de aguas. Entonces, si usted no controla el agua que viene por su finca y la deja correr por el camino, pues eso termina llevándose el recebo y termina, incluso los caminos pavimentados termina dañando. Pero usted, en lugar de arreglar su cuneta, lo que hace es venir a la alcaldía a decir que hay una cuneta dañada. En cambio, antes no. Los campesinos eran conscientes que tenían que arreglar la cuneta frente a su finca, que tenían que controlar las aguas de sus acequias. Eso se ha perdido en el trabajo comunitario. Pero entonces, para eso vienen los objetivos de la cultura ciudadana. Aquí yo quiero recordar un poco el primer plan de desarrollo que trabajó Antanas Mockus en su alcaldía, porque allí nos sentó las bases de la cultura ciudadana, y no hay que inventar la rueda, es sobre eso que tenemos que seguir trabajando. Ese programa buscaba, como lo dije antes, cambiar hábitos relacionados con la convivencia, y más específicamente con el cumplimiento de normas urbanas por la vía de la autorregulación personal y la mutua regulación interpersonal. Entonces el programa, en el plan de desarrollo del 2001-2004, lo que buscaba era generar sentido de pertenencia a través de la transformación o consolidación de un conjunto de costumbres, acciones y reglas mínimas que facilitan la convivencia entre desconocidos. Procuraba aumentar el cumplimiento voluntario de normas, la capacidad de celebrar y cumplir acuerdos y la mutua ayuda para actuar según la propia conciencia, en armonía con la ley, y promover la comunicación y la solidaridad entre los ciudadanos. Eso está tomado del plan de desarrollo de esa alcaldía. Eso es lo que buscaba. Mire, cambiar las reglas de conducta. ¿Para qué? Para que autorregulándonos nosotros aprendamos a cumplir la ley. Eso es básicamente, porque la ley no es solo la escrita, la del derecho. Hay muchos otros tipos de leyes que tenemos que cumplir, que tenemos que apropiarnos y que tenemos que introyectar individual y colectivamente. Los objetivos de ese programa, el primero era la autorregulación. No basta con que se nos recomiende cumplir la ley, sino que hay que construir pequeñas experiencias de autorregulación moral, personal, combinada con mutua regulación cultural, la autorregulación social. Entonces no es solo que hagamos programas, por ejemplo, como este, donde nosotros le decimos a la gente que es recomendable que cumplamos las normas para que vivamos en paz, sino que además hay que hacer una serie de acciones para que la gente termine apropiándose y aprendiendo esos nuevos comportamientos. Se buscaba entonces aumentar el número de personas que acatan las normas de convivencia, es decir, las personas que se autorregulan o se dejan regular. Ese era el primer objetivo, es aumentar el número de personas en la ciudad, de esas que se autorregulan y se dejan autorregular por los demás. ¿Cómo? A través de esos programas de comunicación. Y los demás se van subiendo al bus. En vista que los resultados empiezan a ser favorables, en vista que la comunidad por sí misma percibe que los cambios son favorables, pues empiezan paulatinamente a subirse al bus.
como el primer objetivo era aumentar el número de personas que se autorregulan y se dejan autorregular, el segundo objetivo era aumentar el número de personas capaces de regular pacíficamente a los otros para el acatamiento de las normas. Entonces, lo primero es que nosotros nos autorregulemos y nos dejemos autorregular. Lo segundo es que haya más gente capaz de pacíficamente regularle a los otros. Doctor Miguel Antonio, en Fusagasugá sin duda también se han acoplado, se han estipulado una serie de leyes municipales que favorecen el tema de la cultura ciudadana. Uno de los garantes de este cumplimiento y quien participa de manera activa pues es precisamente la empresa de servicios públicos de Fusagasugá, Emserfusa. Pero no hemos entrado en el tema de la obediencia civil, ¿sí? Ya la empresa ya ha fijado los comparendos, cuando se han presentado estos sucesos climáticos, donde vemos cómo las quebradas pues se llevan por delante, o los desbordamientos se llevan por delante lo que encuentren, y ahí encuentran pues toda cantidad de residuos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lograr que definitivamente la comunidad pues nos comprometamos y esos índices de contaminación y esos índices de incultura ciudadana empiecen a disminuir, para el caso práctico de Fusagasugá? Exacto, has colocado el ejemplo, Gilma, perfecto, el de los servicios públicos. Las empresas cumplen la ley y desarrollan lo que se llama el comparendo ambiental. Sí. Y eso está muy bien. Entonces le aplican con el procedimiento debido y todo eso las sanciones a las personas que violen las conductas que regula el comparendo ambiental. Pero eso es la ley, ese es el garrote, esa es la forma de cambiar conductas a través de la sanción legal. Pero lo que nosotros buscamos a través de la cultura ciudadana es superar la sanción de la ley y empezar con una autorregulación, con una sanción que yo mismo me imponga o que mis vecinos me impongan. Es allí donde cambiamos la cosa. De acuerdo. Nosotros, lo que decíamos al principio, nosotros podemos hacer todas las campañas de publicidad habidas y por haber. Las de publicidad. Sí. Entonces, en el recibo de los servicios públicos tú le puedes colocar ahí: cumplamos las normas de cultura ciudadana, no arrojemos basura, limpiemos nuestras alcantarillados, no sé qué. Todo te lo puede colocar ahí. Y la gente seguramente lo lee. Muchos ni siquiera lo leen. Algunos lo leen. Pero de que yo lo lea a que cambie comportamientos porque lo leí ahí, hay una distancia grande. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nuevas estrategias comunicativas, desde las autoridades, desde nosotros mismos y desde nuestros colectivos. Por eso era que yo decía que las juntas de división comunal, los conjuntos residenciales, las empresas, todos los colectivos podemos hacer nuevas formas comunicativas que nos lleven a cambiar comportamientos culturales. Aunado, por supuesto, a las campañas que se hacen desde las empresas de servicios públicos y desde las propias autoridades. Bueno, importante esta sensibilización en materia de cultura ciudadana. ¿Qué otros objetivos marca esta normatividad, doctor? Se buscó y se busca también resolver conflictos de manera pacífica. De acuerdo. Ese es un punto muy importante de la política de cultura ciudadana, que aprendamos a resolver nuestros conflictos de manera pacífica, que aprendamos a reconocer que el otro tiene derechos iguales a los míos, también que yo tengo deberes y él también tiene deberes, y que el otro tiene derecho a pensar diferente y a actuar diferente y a sentir diferente a como yo siento. Ese es un problema, sobre todo en esto, por ejemplo, ahorita que estamos en la campaña política, la política en nuestro medio siempre ha sido un asunto de ánimos caldeados. Entonces, recordemos que en época de bárbaras naciones, como dirían, aquí la gente se mataba. Sí, señor. Que por el trapo rojo, por el trapo azul, y lo seguimos haciendo. Mire que siguen estando vigentes todos esos movimientos que buscan eliminar grupos sociales completos, porque piensan diferente, porque tienen una estrategia de desarrollo de nuestro país o de la comunidad distinto al nuestro. No, lo que tenemos que tener claro es que tanto los unos como los otros tienen cosas buenas y cosas malas, cosas positivas y cosas negativas. Es decir, por ejemplo, volviendo al tema de la política, ni la derecha es tan mala como lo pintan los de la izquierda, ni la izquierda es tan buena como se creen ellos. Entonces, ni los unos son tan buenos ni tan malos, ambos hay cosas positivas. Por ejemplo, está demostrado ya por los ejercicios del mundo que la economía de mercado es, digamos que,
dentro de los tantos males es el menos peor que hay, la economía de mercado. Eso es algo que la propia China comunista entró en la economía de mercado. Entonces, la economía de mercado es algo que no podemos negar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Soñar como la derecha, que el mercado se autorregule para que luego los grandes beneficios de los dueños del mercado lleguen por goteo a las clases menos favorecidas. Eso no es posible. Eso ya lo demostró también el mercado, que no es capaz de hacerlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desde el Estado, regular, y desde la sociedad, controlar que el mercado cumpla con esos fines, que no deje rezagados y por fuera a las personas que no están dentro de ese juego, ¿cierto? Pero entonces la izquierda, ¿qué propone? La izquierda ortodoxa y radical, no, eliminar la economía de mercado y nos vamos al mercado central como hacían los rusos. ¿Y qué nos pasó? Tampoco funcionó, porque los extremos nunca son positivos. Ese es el punto que tenemos que entender. En todo, los extremos nunca son positivos. Tenemos que encontrar son los puntos de contacto. Es ahí donde está nuestra capacidad de negociación, es la capacidad de encontrar puntos de contacto, el ganar, ganar. Que hayan esos beneficios Ganar. de manera mutua. Son las 3:59 minutos. Doctor Miguel Antonio Peña, especialista en gobierno municipal. ¿De dónde es usted, doctor? Yo, pues soy nacido en Bogotá, pero a los 3 meses de nacido me llevaron al pueblo de mi madre y de toda mi familia, mis abuelos, mis bisabuelos, a Huasca, Cundinamarca. Entonces yo crecí y me eduqué en Huasca y hasta que tuve que irme a estudiar a la universidad. Entonces soy cundinamarqués. Porque también he vivido en varios municipios, como he sido secretario de gobierno en Huasca, en Gachetá, he trabajado como asesor en varios municipios, entonces yo he vivido por varias partes de Cundinamarca y sus alrededores. Pues bienvenido a Fusagasugá con estos valiosos aportes. Yo pienso que este tema da para una segunda parte, parte, quizás después del cumpleaños de Fusagasugá, señor. Porque también hay que ver la cultura ciudadana desde la institucionalidad, claro, hasta donde también ellos cumplen su parte para que los demás cumplamos es la decir, nuestra. para que veamos el beneficio del castigo. Bueno, señores, doctor, agradecimientos totales en esta invitación que nos ha recibido para acompañarnos en este tinto de la tarde. No, a ti, Gilma, y a Julio César, muchas gracias por haberme invitado, y a la emisora Nueva Época por haberme dado este espacio para expresar 2 o 3 cositas de lo que pensamos que se debe hacer. Invitar a la comunidad a seguir soñando, a que seamos conscientes que somos capaces de cambiar, de hacer cambiar a los demás y que los demás nos hagan cambiar. Recordemos que la cultura ciudadana es la estrategia para buscar la modificación de comportamientos culturales desde nosotros mismos. Absolutamente. Agradecimientos a ustedes, amables oyentes, por acompañarnos hasta este punto y hora del tinto de la tarde. Dirección administrativa de Nubia Janet Arias, en el máster don César Fernández. Julito, gracias por este tinto. No, a ti, a nuestro invitado también del día de hoy. Muy seguramente nos estaremos tomando otro tintico, porque lo bueno del tinto, en ese trabajo que nosotros hacemos también, que es muy comunitario, por supuesto, es compartir esas experiencias de vida y que sin duda alguna hacen que cambien pensamientos y comportamientos en otros. Hoy estoy casi seguro que más de uno estará pensando, no, la basura no pasa hoy, pasa mañana, entonces no saco esta noche la basura, se la saco mañana. Por supuesto. Nos dejamos la mejor compañía, música, vallenatos y boleros, con la voz de Milton Pérez Lozano. Hasta mañana. Son las 4 en punto.